Ok, antes de iniciar con el video de hoy, me gustaría comentar algo que se me pasó en la práctica anterior y era algo respecto a transform y la función rotate. Verán, vamos a comentar esta línea. Si ponemos 10 diagonales hacemos un comentario de línea. Primero, eh, cuando aquí estamos agregando transform, todo esto realmente no era necesario. Lo que estabas tratando de explicar aquí era cómo se controlan los componentes desde una variable, o sea, de dónde vienen los componentes en Unity. ¿A qué me refiero con esto? En que nativamente ya un game object, desde un script, tú puedes controlar su variable tipo transform, ya de manera totalmente abstracta. Esto existe desde el Unity 5.3, que es con la que empecé a trabajar. Eh, de ahí ya no tengo idea si siempre ha sido así, pero por lo menos en este caso lo que pudimos haber hecho es this.transform. En la clase pasada yo quise ponerle transform al control transform, pero recuerden que nos dio un error porque transform es una palabra reservada, ya existe. Entonces es por eso que yo no podía ponerle transform a esta variable. Transform ya es una variable por sí sola que controla el componente transform de un GameObject. ¿Por qué? Porque como lo dijimos en el primer video que hicimos, transform es el componente mínimo necesario para que un GameObject exista. Por lo tanto, sería ilógico que yo tuviera que hacer esto aquí. Pero para cuestiones de aprendizaje, de que aprendan cómo llamar un componente, en dado caso que si quisiéramos controlar la física, un rigid body o un rigid body 2D, pues tendríamos que hacer una variable de tipo rigid body, mandarle el componente rigid body. Si quisiéramos controlar el componente de animación, haríamos una variable de animación y le mandaríamos el componente animation, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tengo por default mi variable de tipo transform. Lo único que haría sería decirle rotate, y vamos a ver la función rotate. La función rotate vamos, en programación orientada a objetos existe algo que se llama la sobrecarga de métodos. ¿Qué es la sobrecarga de métodos? Tú si tienes una clase, vaya, en este caso la clase tipo transform, que viene de la clase transform, por eso hicimos esta variable, tiene un método adentro, un método público, por lo que podemos ver, que se llama rotate. Este método rotate, hay varios tipos de método rotate. Hacen lo mismo, pero tienen varias funciones distintas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? En la primera función rotate que nos aparece aquí, lo único que nos pide es la dirección en la que va a rotar nuestro objeto, el sentido en el que va a rotar, que fue lo que hicimos aquí arriba y fue algo que no expliqué, me di cuenta hasta que ya terminamos el video y tuve que poner una nota ahí al final. Pero ustedes cuando hacen una función, generalmente les va a decir, tiene 5 overloads esto. ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 versiones distintas. Si yo le doy a la flecha hacia arriba, a ver, vamos a ver. Aquí me va a cambiar. Vamos a quitar el mouse para que no... Bueno, si es que si pones el mouse te dice qué hace, aunque sería repetir lo mismo. Si movemos la flecha, aquí nos va a decir qué tipo de rotates, qué tipo de variables le podemos mandar a ese rotate para que haga cierta acción. Entonces, si yo voy iterando entre la flecha de arriba y flecha hacia abajo, voy a ir buscando entre el rotate que yo necesito. Como mi rotación es algo simple, lo único que quiero es el ángulo, bueno, vaya, la dirección en la que va a girar mi objeto. Entonces vamos a seleccionar nada más ese. Y dice que necesita un vector 3, recibe un vector 3. Ok, un vector 3 ¿cómo? Pues lo quiero hacia arriba, en la escala up, o sea, en el eje de la Y.
en ese vas a rotar. La palabra reservada op se entiende exactamente como el eje Y, siempre es así. Podríamos decirle right si quisiéramos que rotara en X o left, que sería lo mismo, o down. Generalmente down, up, left y right sirve mucho a la hora de hacer juegos 2D porque ya nomás das una fuerza en algún sentido y nunca tienes que cambiar directamente una variable, nunca tienes que volver negativo a algo, simplemente cambias la dirección de la fuerza. Pero como ahorita estamos manejando un vector 3, también existe lo que se llama forward, que es hacia adelante, un vector hacia adelante. Por ejemplo, si tú quisieras mover, en el caso de que fuera la función translate, si tú quisieras mover un objeto, tu personaje quisieras moverlo como en un juego normalmente, que camina hacia adelante, tú usarías el vector 3.forward y lo multiplicarías por una velocidad y su tiempo delta time. Entonces empezaría a moverse hacia adelante dependiendo de una entrada. Creo que también existe lo que se llama back, sí, backward iba a decir, pero sí es back. Se movería hacia atrás, por ejemplo, en el sentido de la Z. Pero por el momento nosotros vamos a rotarlo en up. Vamos a multiplicarlo por el speed y vamos a multiplicarlo por time.delta time porque así lo mandan las leyes de la física. Vamos a comentar toda esta parte de aquí. No necesitamos esta variable por el momento. Vamos a comentar esto también. Y vamos a probar nuestro script a ver si sigue funcionando igual. Ok, como ven, hace exactamente lo mismo. No hubo ningún problema. Vamos a aumentarlo a 500, exactamente lo mismo. Ok, está todo bien. Ok, lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es cómo llamar una entrada, una input. Entonces, lo primero que voy a hacer es, quiero detectar los botones de mi mouse. Los botones de mi mouse lo que van a hacer es, cuando yo pulse el botón derecho del mouse, mi cubo va a girar hacia la derecha. Y cuando yo pulse el botón izquierdo de mi mouse, el cubo va a girar hacia la izquierda. Ya no va a girar indefinidamente como lo hace en el método update. Entonces, lo que necesitamos hacer es irnos a nuestro método update. Y lo que vamos a hacer es pedir una condición. Si la función if, si recibes una entrada, una input, get mouse button y vamos a decirle qué es lo que recibe mouse button. Ok, mouse button dice que recibe un int, un valor, o sea, un número representa el valor del botón que yo estoy pulsando. En este caso, si pongo 0, creo que debería ser el botón derecho, si mal no recuerdo. Vamos a probarlo. Vamos a copiar y pegar esto. Ok. Técnicamente, si yo dejo pulsado, lo que le voy a decir aquí es, cuando tú recibas una entrada, revisa si fue el mouse y revisa qué botón fue del mouse. Cuando tú recibas un botón del mouse y revisa qué botón fue. Si fue el botón 0, que creo que debe ser el botón derecho del mouse, vas a hacer esto, vas a rotar la pieza. Entonces, vámonos asegúrense de haber guardado con control S, vámonos a reproducir esto. Ok, es el botón izquierdo. Correcto, gira a la izquierda. Ahora vamos a hacer lo contrario.
pero esta vez la velocidad va a ser inversa. No recuerdo en qué sentido, si está en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, por eso cuando aquí es positivo gira a la izquierda y cuando acá sea negativo va a girar a la derecha. Son esas pequeñas cosillas que no me memorizo, nunca me he memorizado. Vamos a ver, me parece que el botón 1 debe ser el derecho. Correcto. Si aquí estoy pulsando el botón derecho y está girando a la derecha. Voy a soltarlo y dejó de girar. Voy a pisar el botón izquierdo de mi mouse y empieza a girar a la izquierda. Lo voy a soltar y deja de ocurrir. ¿Qué pasa si yo toco varios botones a la vez? Simplemente no va a pasar nada porque la función fue que hiciera algo cuando uno de estos estuviera ocurriendo. Si ocurren varios a la vez, simplemente no va a entrar porque aquí no se está cumpliendo esto. Entonces, vámonos aquí. Aquí podemos cambiar a la velocidad para que vean que sigue afectando. A la derecha, a la izquierda. Si invierto la velocidad, obviamente van a girar en sentidos contrarios. Si pulso la derecha, va a girar a la izquierda. Si pulso la izquierda, va a girar a la derecha, etcétera, etcétera. Voy a apagar esto. Como pudieron haber visto, en cuanto lo apagué, el valor volvió al estado natural en el que lo había dejado hasta darle play. ¿Qué significa esto? Cuando yo le doy play a algo y edito cualquier cosa que esté aquí, nada se va a guardar, a menos que yo simplemente le diga copiar componente. Bueno, vamos a dejar un 200. A menos que yo le diga copiar componente, copy component, lo voy a apagar, regresó a 100, value, y ya pude pegar el valor de 200. Vamos a guardarlo. Ok, vamos a darle control S a la escena para que no se pierda. Otro detalle que se me pasó mencionar la clase pasada, que creo que varios han de haber perdido su proyecto por esta cosa insignificante. Lo que vamos a hacer aquí, di control S, voy a cancelarlo de nuevo, di control S, y lo que me va a decir es que va a guardar una escena de tipo .unity. Es el formato en el que se guardan las escenas de Unity. Aquí estoy en la carpetita que hice por aquí, me muestra la carpeta de assets. Vamos a decirle que vamos a hacer una carpeta nueva, scenes, escenas. Vamos a entrar a esta carpeta nueva y esto va a ser mi primer aplicación. Lo escribí mal. Mi primera aplicación Unity. Guardado. Vámonos a escenas y aquí podemos ver el formato tipo .unity, que es más que nada un grupo de assets comprimidos, el cual el motor Unity es capaz de entender y leerlos como una escena. Ok, eso sería todo por la práctica de hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias y suscríbanse.